José Raúl Mulino, el presidente de la República, ha presentado el día de hoy al equipo que va a estar a cargo del tren Panamá-David. No me gusta que diga Panamá-David porque él dijo David-Panamá. Ojalá que lo cambien. Basta ya de que todo sea siempre Panamá primero. Vamos a poner a valorar también a nuestras provincias, darle más realce. David-Panamá. Eso fue lo que él dijo. Espero que no lo cambien, ¿verdad? Porque me gusta que se llame el tren David-Panamá. Me gusta mejor así. Dale valor a otras ciudades importantes de este país. No todo es la ciudad. Henry Farouk, Roberto Roy y César Pinzón, nuevo director, abren paréntesis, César Pinzón, nuevo director del Metro de Panamá, acompañaron a José Raúl Mulino en la presentación del equipo que estará a cargo de la construcción del tren Panamá-David. Me gusta Roberto Roy. Ese señor es un profesional en su trabajo, lo ha hecho muy bien cuando estuvo allí a cargo. Me parece muy bien eso. Y por supuesto, Henry Farouk va a ser el encargado principal del tren. Vamos a escuchar un poquito, porque aquí está lo que dice, que va a costar 5 billones de dólares. Es lo que se estima que va a costar el tren David-Panamá. 5 billones, no millones, dijo Henry Farouk, ingeniero designado por José Raúl Mulino para poner en marcha el tren David-Panamá. Yo lo voy a decir en relación al costo estimado de esta mega obra. Vamos a escuchar un poquito las declaraciones de Henry Farouk a continuación, panameño, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Let's go. Lo que se piensa es hacer una asociación público-privada que contribuya y que aporte para hacer el ferrocarril. La distancia, según estudios preliminares que se han hecho, se está hablando de 350 a 400 kilómetros. Esa es la distancia, pero esa ruta todavía no se ha marcado, no se ha trazado. O sea, se van a hacer las consultas necesarias para la ruta. Eso es lo primero. O sea, el estudio de factibilidad, el estudio de demanda, el estudio de ruta. Sería muy bueno, hago un paréntesis, sería muy bueno que haya un tramo Las Tablas Santiago. Me gusta esa idea. O bueno, o Santiago Estación Divisa. Habría que buscar una ubicación allí, pero me gustaría una ruta, o sea, me explico, para conectar también al productor santeño y herrerano. Creo que se necesita, creo que es una buena idea hacer una línea, y creo que no va a ser muy difícil tampoco, o sea, muy difícil en el sentido de que, a ver, hay zonas muy montañosas entre Chiriquí y Veraguas. Entonces hay zonas muy montañosas, hay muchos ríos también. Entonces creo que es viable, ¿por qué no?, intentarlo también por una zona un poquito más llana, más plana, que es en la península de Acero, para conectar. Esa es una idea. Ojalá que se dé. Eso es lo primero que hay que hacer. No hay un tiempo estimado, pero lo que sí le voy a decir es que vamos a hacerlo y queremos hacerlo lo más rápido posible. Y una de las formas más rápidas posibles es abrir varios frentes. O sea, yo no soy de la forma de pensar que se debe conseguir a una compañía que haga el tren, no. Yo pienso que se pueden buscar varias compañías buenas, con licitaciones buenas, y se pueden abrir varios frentes. Buena idea, como hicieron el ferrocarril intercontinental que entre Estados Unidos en la época de los 1800, los 1900, por allá, cuando se hizo el tren que conectó desde Nueva York hasta Los Ángeles. Espectacular. Se hicieron por lo menos 2 grandes compañías, una que venía de la costa oeste y otro que venía de la costa este. O sea, ya cuando la ruta esté trazada, que comience por acá y otro por acá, eso se puede hacer, y eso hace que se hace más rápido. Eso produce que se hace más rápido. Como se hizo con el metro, ¿verdad?, de Panamá. Las tuneladoras venían de un punto y de otro punto y se fueron y se conectaron. Pero lo que sí queremos, de que antes de los 5 años... Marta y Carolina, me acuerdo. Así se llamaban las tuneladoras. Se inaugure, no sé si toda la ruta, pero sí una o varias rutas, varios tramos. Lo que se piensa hacer una... Me gusta la idea. Es un ingeniero. Este señor está aquí porque sabe lo que está diciendo. Un poquito más de las declaraciones. Aquí escuchemos un pedacito aquí. Escuchemos.
Para empezar la construcción puede tomar un año, fácil. Fácil. Es una meta de ayer. Fácil. Como ya digo, estamos eso, todo lo va a decir los estudios. Un ingeniero no puede mentir. No puede ser un mentiroso. Es que los diseños toman tiempo. Primero el estudio practical, después el estudio de ruta, es que tengamos eso. Diseñar eso es otro camino, hombre. Es otro peo. Todo transparente para empezar. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí escuchamos y tenemos más declaraciones. Aquí hay más. Aquí tenemos otra interesante porque por pedacito lo sacan. Eso tampoco me gusta. Por pedacito. Agarrar este potro es un potro muy fuerte, pero estoy seguro que lo vamos a hacer. Es un potro fuerte. Lo que no me conocen es el panameño de nacimiento, aunque el nombre, el apellido sea así medio gringo o europeo, soy panameño de nacimiento. Estoy confiado que esta magna obra que se va a hacer del tren va a traer muchos beneficios, va a traer una integración del país para comenzar. Y eso lo puedo decir porque yo lo viví, sobre todo cuando viví en Europa, que fueron 7 años de mi vida. El tren era el modo de transporte y siempre ha sido el modo de transporte. Para ir a cualquier pueblo, siempre ahí se usa el tren. Y eso ahora está resurgiendo en América Latina. Ya hay proyectos en México. Acabo de ir a una charla de las asociaciones público-privadas, donde había un señor de Chile, que iban a hacer un tren de Santiago al Paraíso, bajo esa nominación. Y yo creo que Panamá le tocó el momento de hacer ese paso. Excelentes palabras de Henry Farouk. Muy bien, estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo. En noticia del día, durante todos los medios se ha estado hablando de ese tema, un tema realmente importante, un tema de trascendencia nacional, y que, como usted puede ver, en todos los medios se ha estado comentando. Presidente electo vino, la verdad que cuando empezamos a conversar sobre esta designación, uno se pone a pensar a la edad de uno ya, agarrar este potro, un potro muy fuerte, pero Dios, Molino haciéndole maldad. yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Los que no me conocen, soy panameño de nacimiento, aunque el nombre, el apellido sea así medio gringo o europeo, soy panameño de nacimiento. A mí me ha tocado vivir dentro de mi vida 12 años fuera de Panamá. Estuve estudiando primero en Estados Unidos, en la Universidad de Texas. Luego hice una maestría, estudié ingeniería civil, ¿no? Un hombre muy sincero, por lo que escucho. Luego hice una maestría en administración de empresas en la Universidad de Lovaina. Me fue muy duro, porque venía de aprender a hacer una maestría, un estudio en inglés y la maestría era en francés. Así que Se entiende muy bien los dos idiomas. cosa muy difícil. Y después, pues me tocó honrar a Panamá del año 2009 al 2014 como embajador de Panamá en Francia. Pero mi vida, todo, mi familia y todo ha estado en Panamá. Yo creo en Panamá. Yo estoy confiado que esta magna obra que se va a hacer del tren va a traer muchos beneficios, va a traer una integración del país para comenzar. Hay personas que se oponen a esto y yo nunca lo voy a entender. Son esas personas que quieren que el mundo, que Panamá no avance, que Panamá no progrese, que Panamá no eche para adelante. Son personas que están bien en su pequeño círculo y le está yendo bien y no quieren que otras personas se superen, que otras personas crezcan. Hay mucha gente así y a esas personas, aléjalas de tu vida. Trata de pensar en progresar, superarte y con estas cosas echa para adelante. Todos juntos por Panamá. Y eso lo puedo decir porque yo lo viví, sobre todo cuando viví en Europa, que fueron 7 años de mi vida.
El tren era el modo de transporte, siempre ha sido el modo de transporte. ¿Sí? Para ir a cualquier pueblo, siempre ahí se usa el tren. Sumamente importante. Imagínate en la India el tren, en Bangladesh, Pakistán, estos países, en China, en Rusia, en Europa, en Estados Unidos, México, ahora con el Tren Maya, que tanto lo criticaban y ahora todo el mundo lo usa. Así, lo mismo con el tema del metro. Tú que criticaste tanto ese metro, lo usas todos los días, ¿verdad? Y el que se siente aludido va a escribir, por supuesto que escribas, eso es lo que quiero, que escribas tu comentario aquí en tu canal, claro que sí, hombre. Y eso ahora está resurgiendo en América Latina. Y ya el proyecto, pues México. El tren es progreso. Acabo de ir a una charla de las asociaciones público-privadas, donde había un señor de Chile, que iban a hacer un tren de Santiago al Paraíso. Imagínate. Bajo esa nominación. Sí. Y yo creo que Panamá le tocó el momento, sí, de hacer ese paso. Hasta ahora, Panamá ha sido, por su posición geográfica, primero con el canal, una interconexión con el mundo marítima, luego con Copa y el aeropuerto de Panamá, una integración de toda América Latina, y ahora nos toca a nosotros iniciar esta integración regional con el tren, con el ferrocarril que se va a construir. Oye, siempre Panamá pensando en la integración con el extranjero, en el mundo. ¿Y qué pasó con la integración de nosotros? Cuando Panamá va a explotar, y eso ayuda al turismo también para ver si ese dinero que pasa, porque tantos vuelos que pasan, aquí pasan por Panamá, pero no se quedan aquí, no hay nada atractivo para estas empresas, para estos negocios extranjeros que vienen de afuera. Eso son para mí, yo lo veo, y para la visión del gobierno, es los primeros pasos para una integración regional. Una visión. Con países vecinos también. Visión. Entonces, yo sé que voy a contar con el apoyo de todas las entidades, porque esta obra requiere el apoyo y colaboración de todas las entidades y ministerios del gobierno, porque es un proyecto largo y requiere muchas cosas. Así aprovecho, ahí conversando con gente experta, me dicen que el ancho de vía es aproximadamente 40 metros por donde va a pasar el tren, y definitivamente vamos a tocar muchas propiedades privadas, muchas. Y solo les pido la cooperación, que piensen cuando pasemos por ahí, que vayamos a conversar con ellos, que piensen su cooperación, que piensen en el país, que piensen en lo que va a servir este ferrocarril para el país. No. No lo van a hacer. ¿Va a pasar el tren por aquí? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Qué hay para mí? Es lógico que si es una residencia, si es tu casa y por ahí tiene que pasar el tren, ¿verdad? Hay que indemnizarte. Hay que hacer cambios. No podemos detener el progreso. Esto no se puede parar. Esto hay que hacerlo. Está bien, listo. Llegó el momento de hacer un cambio en mi vida. Indemnízame. Cerca, un poquito más para atrás o como que, pero indemnízame. Dame un buen billete, yo construyo en otro lado, me voy para otro lado, así como yo quiero mi casita, como siempre la soñé, que no pude hacerlo. Ya llegó el momento del cambio. Si al final del día, ya yo lo dije, cuando tú te mueres, no te llevas nada, ¿verdad? ¿Y qué te preocupa? ¿Que no le vas a dejar nada a los tuyos? Te lo van a pagar, te lo tienen que pagar. ¡Se paga! ¡Claro! ¡Mente! Con estas palabras, yo creo que lo que falta ahora es echar para adelante. ¡Vamos! Le agradezco a ustedes su presencia. ¡Vamos! Y le agradezco al presidente por esta designación, la cual me honra.
y lo haré con mucho orgullo, mucho trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Farouk. Gracias, estimado. Grandes palabras. Panamá va a brillar, como dice Mayer. You know.